Si te interesa trabajar con vectores para poder escalar tus diseños o ilustraciones sin perder calidad, o si simplemente quieres aprender más sobre esta herramienta en Affinity, tienes que ver este tutorial. Bienvenidas y bienvenidos a un video más. Estoy muy emocionada de hacer este video, sobre todo porque al video pasado le ha ido súper bien, ya son más de 3000 vistas y finalmente llegamos a 400 suscriptores, lo cual es una alegría muy grande saber que les ha gustado mucho este tipo de videos, también los shorts y videos en TikTok e Instagram que les he estado compartiendo sobre esta increíble herramienta. Me emociona mucho saber que estamos creciendo muchísimo en este canal, en este proyecto y que están llegando nuevas personas a este canal de YouTube. En este video les voy a estar hablando y mostrando un poco más sobre la herramienta de vectores y voy a estar aplicando esta herramienta o esta función dentro de Affinity en una ilustración que quiero hacer con ustedes, lo cual me va a permitir mostrarles en tiempo real cómo es que voy aplicando estas herramientas en mis ilustraciones. Y si de pronto no sabes qué es Affinity, cómo se descarga, cómo es el primer vistazo dentro de la aplicación, te invito a que veas el video anterior de mi canal. De igual forma por aquí arribita te lo estaré dejando, donde les muestro un tutorial básico de esta plataforma que es gratuita, solamente tiene una función que es la de inteligencia artificial a la que únicamente podemos acceder si tenemos Canva Pro, pero de resto es completamente gratuita, lo cual me parece una cosa fantástica porque aunque es algo que muchas personas critican y dicen que no es gratuita porque para poder acceder a algunas funciones como las que les mencioné se debe tener Canva Pro o que no va a ser gratuita para siempre, pues de igual forma en este momento sí lo es y estamos logrando utilizar herramientas que podrían reemplazar a Illustrator, Photoshop e InDesign de forma completamente gratuita sin tener que acceder a ningún plan como lo hacemos con Adobe. Y antes de que empecemos con este video, les invito a que se suscriban al canal para que sigan viendo este tipo de contenido y también para permitirme poder seguir creciendo con este proyecto que de verdad amo muchísimo hacer y compartirles a ustedes los conocimientos que voy adquiriendo, que tengo con estas herramientas que van dirigidas al ámbito de la ilustración, la animación, el diseño y demás cositas referentes al arte y la creatividad. Y para darles un poquito de contexto, los vectores son figuras y líneas que se crean a partir de cálculos matemáticos, lo cual significa que cuando dibujamos, diseñamos o ilustramos con vectores podemos agrandar, reducir o incluso transformar infinitas veces nuestros diseños sin perder la calidad de estos. Esto es una gran ventaja frente a trabajar solo con píxeles, especialmente si lo que queremos es imprimir o convertir en productos físicos nuestros diseños o ilustraciones. Para la ilustración que voy a estar realizando con ustedes el día de hoy, yo ya tengo mi boceto hecho de forma análoga en papel y para poder llevarme este boceto y que sea mi guía de la ilustración que quiero hacer en Affinity, lo que hago es tomarle una foto con mi celular y de ahí la paso a mi computador y la importo al programa Affinity. Esto ustedes también lo pueden hacer o incluso pueden empezar de cero con su ilustración o diseño o también realizar el boceto en esa misma aplicación. Bueno, ahora sí, yo ya pasé mi imagen al computador, entonces lo que voy a hacer es crear un nuevo documento en Affinity, un nuevo archivo. Yo siempre abro como uno de estos por defecto de los que ya trae la aplicación, pero recuerden que ustedes en esta parte de ajustes del documento pueden modificar y colocar como todas las condiciones de tamaño, de calidad, de perfil de color de sus proyectos, lo pueden modificar en esta parte. Yo simplemente voy a abrir esta porque no necesito nada en específico y le voy a dar en crear documento. Miren que acá automáticamente ya se me abre mi nuevo documento y lo que voy a hacer es que me voy a ir acá en la partecita de arriba y allí le voy a dar en colocar y voy a seleccionar la imagen que yo ya pues había subido a mi computador del boceto que les había contado. Doy clic y miren que automáticamente me aparece mi ilustración o mi boceto, la imagen del boceto acá en mi proyecto. Voy a acomodarla para que me quede un poco más centrada y como yo solamente quiero guiarme de este boceto, más no voy a trabajar encima de ese boceto en la misma capa, lo que voy a hacer es bloquearla para que al momento en que yo empiece a ilustrar no se me vaya a mover esa capa.
entonces la voy a dejar ahí. Miren que si yo presiono no me va a aparecer ya seleccionada porque la tengo bloqueada. Eso lo hago acá en la parte de capas, dando clic como en ese candadito. Y lo que voy a hacer es crear una nueva capa con comando Shift N. Miren que acá ya se me crea una nueva capa para empezar con mi trabajo. Como en este caso yo les quiero mostrar a ustedes cómo es que se trabaja en toda esta parte con vectores, lo que voy a hacer es que voy a trabajar en esta partecita que dice vector. No me voy a pasar ni a pixel ni a diseño, sino que voy a seleccionar vector. Recuerden que esa función de vector va a parecerse muchísimo a como ilustramos o diseñamos en Illustrator. Básicamente esta partecita cumple como la misma función de Illustrator, entonces como vamos a estar trabajando en vectores, pues vamos a tener seleccionada esta función. Y para trabajar con vectores, pues realmente ya depende mucho del flujo de trabajo de cada persona. Hay muchas formas de trabajar con vectores, que puede ser a través de formas y también estar utilizando la opción del buscatrazos. También podemos trabajar con la pluma o incluso en esta parte también podemos trabajar con un lápiz. Miren, es como si yo estuviera dibujando. Acá pues obviamente tengo el relleno activado, pero si yo desactivo el relleno y me vengo a esta parte del trazo y lo agrando, miren que es como si estuviéramos dibujando, pero en este caso no estamos dibujando en píxeles, sino en vectores. Entonces también es una muy buena opción si de pronto a ustedes les gusta más como simular esa parte de dibujar en papel, pero esta vez lo hacemos en digital y también en vectores. Es una muy buena herramienta que podemos utilizar, entonces digamos que ahí ustedes ya pueden ir encontrando como la forma que a ustedes más les gusta. En este caso y para esta ilustración yo voy a estar combinando como varias cositas para poderles mostrar a ustedes. Y lo que quiero hacer es empezar con la cabecita de mi personaje. Miren que acá en la parte de la izquierda encontramos como todas las herramientas. Si de pronto hay una herramienta que ustedes no encuentran en esta parte, se van a venir a estos tres punticos y van a buscar o simplemente van a bajar y van a ver todas estas opciones hasta encontrar lo que ustedes están buscando. Normalmente pues como que por defecto ya la aplicación nos trae las herramientas más importantes. Yo la tengo así, no la he modificado. Entonces acá voy a encontrar esa parte de las herramientas y voy a seleccionar la del círculo o elipse. Yo me voy a posicionar acá en el centro donde quiero que a partir de ese punto es que se cree mi círculo, y lo que voy a hacer es que voy a presionar comando Shift y miren, voy a empezar a arrastrar para crear mi círculo dependiendo de el tamaño en el que yo quiero pues que quede como mi cabecita. En ese tamaño lo quiero y me voy a venir acá a esta parte de la derecha a modificar que mi círculo, mi elipse no tenga relleno, porque en este momento yo solamente quiero la parte de afuerita, que es como el trazo. Entonces me voy a venir acá a color y miren que acá me aparecen estas dos opciones, la del trazo y la del relleno. La podemos modificar, miren que ahí ya cambian los colores y también acá al ladito nos aparece como un circulito con una línea roja para yo poder quitar que tenga este color como de relleno, que es justamente lo que yo quiero hacer. Entonces le voy a dar en esa opción y acá en trazo voy a mermarle a esta anchura, pues porque está muy ancho ese trazo y no lo quiero tan así. Acá yo ya estoy viendo que le quiero modificar como ciertas cositas, porque miren que yo no hice pues como la cabeza de este personaje cuando la hice en lápiz o en el boceto, no la hice muy bien. Entonces acá acomodo un poco que el círculo me quede bien para la formita en que yo la tenía. Y ahora me voy a venir a crear nuevamente otro círculo, otra elipse. Voy a hacer lo mismo, Command Shift y presiono para crear este círculo que yo quiero pues como en esta parte. Lo que voy a hacer para poderlo modificar es girarlo un poquito y para poder convertir esta forma en curvas y moverle como cada uno de estos puntos de una forma un poco más libre, me voy a devolver con control Z, eliminamos pues lo que acabamos de hacer. Es que le voy a dar command enter y miren que él automáticamente como que se transformó y lo convertí a curvas. ¿Qué va a hacer esto? Que me va a permitir como modificar muchísimo más cada partecita o cada punto de esta elipse. Miren que yo acá ya puedo mover cada punto y no se me va a transformar como tal todo el círculo, sino solamente esas partecitas
seleccionadas que son los puntos, entonces me parece súper chévere. Para poder modificar estos puntos, miren que yo tengo seleccionada esta herramienta, que es la herramienta nodo. Es muy parecida a la flecha, pero funcionan de formas diferentes. Digamos que con esta herramienta de selección o esta flechita, yo modifico como tal toda la figura, más no modifico únicamente pues como los puntos como lo estaba haciendo ahora. Para poder modificar cada puntico de los elementos que tenemos que seleccionar esta herramienta nodo y miren la diferencia. Acá sí puedo modificar cada punto. Esto nos permite pues tener muchísima más libertad al momento de transformar las figuras que queremos. Yo acá ya tengo esta figura como quiero y lo que voy a hacer es que ahora con la pluma voy a tener seleccionado este círculo para que me muestre como la lineecita a partir de la cual yo quiero empezar a crear mi trazo con la pluma. Voy a empezar desde acá y voy a ir creando como la forma que yo le quiero dar, que es como este copetico o esa parte del cabello. Miren que yo acabo de crear esta línea y si yo creo la próxima línea, él me va a dar como una curva por defecto. Yo no quiero eso, entonces para evitarlo vengo y selecciono nuevamente ese punto, el último punto que hicimos con la pluma y simplemente vengo y lo arrastro hasta donde yo lo quería traer. Nuevamente para evitar que esto me cree por defecto como la forma siguiente de mi trazo con la pluma, voy a dar clic en este puntico y empiezo nuevamente a arrastrar para crear mi trazo. Me ha parecido súper bien y vengo y completo. Yo quisiera, antes de continuar, modificar este punto porque si ustedes ven me quedó como así y no me quedó como una forma natural ovaladita. Entonces me voy a venir a esta herramienta de esquina y voy a seleccionar este punto y miren que yo arrastro mi cursor y él se modifica y me permite crear como una línea un poco más uniforme, una línea un poco más natural con la curvita que yo quería. Y si de pronto ustedes quieren ver bien cómo están quedando los trazos, lo que van a hacer es dar comando Y o control Y si tienen Windows. Y miren que acá yo puedo ver con mucha más claridad como esos trazos que hemos ido realizando. Para salir de ese modo volvemos a hundir Command Y vuelvo a ver todo con normalidad. Y ahora sí lo que voy a hacer es seleccionar esta que acabamos de hacer con la pluma y la elipse que habíamos modificado y con esta herramienta de arriba de unir o añadir la voy a seleccionar y miren que ella ya me quedó en un solo trazo. Acá estoy viendo que este punto me quedó rarito, acá lo modifico. Listo. Ahora sí, ya nos quedó bien. Ahora lo que voy a hacer es crear este otro lado. Creo que lo voy a hacer este sí solito con la pluma a esta parte y lo voy a hacer todo de una. Miren que si yo muevo la pluma, pues él me va a ir creando como la formita que yo quiero. Y aquí ya me adapto a la forma de la cabeza. Miren que yo estoy creando todo eso por separado y digamos, ¿para qué me sirvió unir las formas de este copetico, como le llamo yo? Y es para facilitarnos muchísimo más la vida cuando vamos a pintar o a rellenar estas formas. Miren que si yo le cambio el color o le creo el color del relleno, miren que esto me va a facilitar muchísimo la vida cuando voy a pintar. Y le estoy modificando los colores para poder diferenciarlos más tarde. Estos no van a ser los colores definitivos. Digamos que para esta forma de acá del cabello voy a crear la elipse de la misma forma, Command Shift y acá ya modifico, la giro para que este puntico me quede ahí y la voy a convertir en curvas para poder modificarle muchísimo más fácil los puntos, Command Enter. Me vengo con esta herramienta nodo y acá ya me aparecen muchísimo más fácil como estos noditos con los que yo puedo hacerle las curvas. Miren que ahí estoy moviendo todo. Ahí tengo un poco como la línea que quiero seguir, sin embargo la voy a dejar por fuera y voy a volver nuevamente a la pluma
voy a crear este trazo desde acá. Voy a alejar un poquito para poder manipular mejor. Y acá voy a unir este trazo con el otro. Recuerden, para poder que la función de añadir pues sí nos funcione. Voy a seleccionar ambos, voy a darle añadir. Miren que acá ya se me creó. Y esa partecita me la dejo rara. Voy a eliminar ese punto. Y voy a seleccionar mejor esta curvita para modificarlo desde ahí. Con esta herramienta esquina voy a seleccionarlo y ahí más o menos, sí, ahí ya me gustó muchísimo más. Voy a terminar esta otra parte del cabello y les voy mostrando. Yo acá ya empecé a utilizar mi tableta gráfica porque eso me ayuda a evitar que me duela mucho la mano cuando tengo mucho tiempo el mouse. Todo lo que estaba haciendo lo estaba haciendo con el mouse, pero ya me pasé a la tableta gráfica y alguien me preguntaba en uno de los videos que les he compartido si la tableta gráfica se podía utilizar en esa aplicación y 100% sí, sirve pues súper bien. Quiero modificarle un poco este punto. Recuerden que esto lo hacemos con la herramienta nodo. Acá ya vamos quedando con la parte del cabello y me falta crearle esta orejita. Acá sí voy a duplicar el círculo de la cara para poder cortar como esa forma. Recuerden que para ustedes duplicar un elemento y que les quede pegado en la misma parte en Affinity es muy fácil porque solamente con Command V ya les va a pegar en exactamente la misma parte donde ustedes tienen ese elemento. En Illustrator antes era con Control F, Command F, pero pues acá no hay realmente necesidad de hacerlo de esa forma porque miren que él me pegó en la misma parte. Voy a organizar este círculo que me quede en la capa de arriba. Le voy a dar mover al frente, voy a seleccionar el círculo de la orejita y le voy a dar en esta opción de sustraer. Miren que automáticamente ese círculo me queda transformado en esta orejita. Les repito que esto nos va a servir muchísimo, es para la parte en la que vamos a pintar como que toda nuestra ilustración. Creo que así ya estamos. Voy a importar al programa la paleta de colores que quiero utilizar en esta ilustración y ya regreso. Entonces, para la piel yo quiero utilizar este rosadito. Siempre me gusta utilizar mucho este tipo de colores. Miren que acá solamente el trazo se me convirtió a ese color rosado. Entonces lo único que voy a venir es acá a esta parte de la derecha y le voy a modificar con esta flechita para que no sea el trazo, sino como tal el relleno, el que se nos convierta en este color. Ahora voy a pasar al cabello. Voy a estar utilizando colores súper extraños, pero que siento que van como con todo el mood de esta ilustración. Y para este voy a seleccionar este color naranja, vuelvo y hago lo mismo, cambio. Miren, así va quedando esto. Miren que acá si yo oculto esta capa me doy cuenta de que me estaban quedando unos espacios. Esos ya los puedo modificar como moviendo estas capas de acuerdo a cómo quiero que me queden esos diseños, esos trazos. Esta sí la voy a modificar con la herramienta nodo y miren que lo puedo cambiar. Pero digamos que esta partecita la voy a bajar, que quede por detrás de la cabecita, porque como está separada, yo con esta parte quisiera hacerle la sombra al cabello, lo mismo que con esta. Entonces me funciona que estén por debajo de la cabeza como tal. Ahí ya me quedó pues como en la ubicación de las capas como las quiero. Me doy cuenta que acá me hace falta el cuellito, entonces voy a activar otra vez la capa del boceto y me voy a venir a esta parte, lo voy a modificar. Esta capa yo la voy a dejar por debajo de todo, entonces digamos que no importa mucho que la figura no me haya quedado tan bien. Miren, ella ya ahí toma como la forma
Y también le voy a crear de una vez esta parte como de la camiseta, que no se va a alcanzar a ver mucho, pero pues sí quiero que la tenga. Acá me pasó algo que voy a eliminar este trazo porque voy a eliminar la capa y lo voy a volver a hacer porque no me quedó como con la curva que yo quería. Entonces lo voy a hacer nuevamente. Listo, miren que ahí me quedó como un espacio, pero vuelvo a esa herramienta nodo y voy a modificar para que se vea lo mejor posible. Voy a subir este elemento como por acá. Sí, así me gusta más. Lo voy a dejar así. Por ahora esto ya va cogiendo como un poquito más de forma. Miren que yo ahí tengo activado el boceto, pero no se me ve. ¿Sí ven? Entonces lo que voy a hacer es subir esta capa para que quede encima de todo. La voy a desbloquear y le voy a mermar muchísimo la opacidad para yo poder seguir viendo mi dibujo, mi ilustración. Y nuevamente la bloqueo. Ahora, encima de todas estas capas, voy a pasar como a este detalle de los ojos, de la nariz, de la boca, de la estrella. Y me vuelvo nuevamente a esta herramienta de la pluma. Con Command Shift N creo una nueva capa, paso a que sea solamente el trazo y lo quiero en negro completamente. Acá creé este ojito y voy a utilizar esta herramienta que es la de anchura de trazo. Voy a seleccionarla y miren que donde yo me pare voy a mover el cursor y miren que ya me va a anchar justamente esa partecita que yo tengo seleccionada. Entonces voy a volverlo a hacer y voy a modificar esta parte de atrás y esto le da muchísimo más dinamismo a las ilustraciones que nosotros hagamos. Modificar estas anchuras sirve un montón. Miren que yo voy a hacer más delgadita esta de acá al inicio y miren cómo queda. Obviamente queda muy diferente a que hiciéramos simplemente esto. Ahí pueden ver la diferencia de cómo nos queda. A mí me gusta muchísimo más de esta forma. Voy a darle control C, control V, me la voy a traer y con clic derecho me voy a venir a transformar y le voy a dar voltear horizontalmente para organizarla en esta misma parte y la voy a poner por debajo de esta capa. Miren que así nos va quedando nuestra ilustración. Cuéntenme por favor hasta este punto qué tal les ha parecido. A mí me ha gustado un montón. Ahora voy a pasar a esta parte de la naricita y vamos a utilizar otra herramienta que es la de este lápiz que es con vectores. Y me voy a venir. No es lo mismo hacer un trazo con un pincel de píxeles, hacerlo con uno de vectores. Miren que acá como que los círculos no me quedaban tan bien. Voy a intentarlo otra vez, a ver si me sale más fluido, porque es como, si ven que él no va como al ritmo, pero eso no es ningún problema porque obviamente lo podemos modificar. Miren que yo selecciono la herramienta nodo y puedo modificar para crear como los trazos que yo quiero. Lo voy a volver a hacer. Digamos que, bueno, allá me gusta más. Esta es una de las cosas que pasa con los vectores, como que no podemos ser tan fluidos con los movimientos que queremos. En este caso, pues ustedes lo pueden evidenciar que me está pasando a mí, pero siento que ya ahora sí me gusta. Lo voy a dejar de esa forma y me voy a venir a hacerle estas lineecitas de las pestañas para poder, digamos que separar un trazo de otro. Bueno, y de hecho acá lo tengo en naranja, le voy a pasar a negro, le damos escape y pasamos a la siguiente forma. Escape, pasamos a la siguiente forma. Siento que estas las voy a dejar así, no les voy a modificar la anchura y voy a pasar a este trazo que también quiero que tenga este mismo color y ahorita lo modificamos. Miren que me vine a la capa que no era. Voy a darle Command Shift N, creo una nueva capa. Hay personas que son muchísimo más organizadas con las capas, que en realidad debería ser así que lo hacemos, pero en este caso pues yo no me estoy fijando mucho en eso.
Voy a hacerle la sonrisa, así me gusta. Voy a crear una nueva capa como el Shift N por debajo de esta línea que acabamos de hacer. Ahorita van a ver por qué. Primero voy a ocultar esta capa que no me está dejando ver muy bien y quisiera hacerla de un color como más encendidito. Creo que voy a estar cambiando los colores. Voy a estar eligiendo este que sea de este color, el trazo, y el de los labios que sí sea más, sí, me gusta mucho más. Voy a volver a activar mi boceto. Voy a crear las estrellas. Recuerden que acá tenemos un montón de herramientas que podemos utilizar. Creo que yo voy a irme por esta que me gusta como más. Me gusta un montón. La voy a duplicar. Obviamente acá no veo como mucho ese blanco de las estrellas, pero ahorita cuando pues le pongamos fondo a nuestra ilustración lo vamos a ver muchísimo, muchísimo más. Creo que por aquí vamos quedando súper bien y ustedes saben que a mí me encanta la textura, entonces quisiera como agregarle textura a esta ilustración. Pasándonos a la parte de píxeles, miren que ya hicimos casi que todo como con vectores y está quedando genial. Realmente es una gran herramienta y nos demuestra que podemos crear cosas increíbles con esta herramienta así solita, pero yo sí le quisiera complementar más cositas. Pero antes de pasarnos, quiero modificarle unas cuantas cosas. Primero quiero crearle como unos bordes. Primero la voy a subir, listo ahí. Y le voy a modificar en el trazo como la anchura que nos quede de un punto. Esto me va a ayudar a darle como mucha más vida a mi ilustración. Miren que acá en trazo yo le modifico pues como la anchura a ese trazo. Y también le selecciono el color. Siento que así ya me gusta un montón, solamente nos falta esta orejita. No sé si me gusta o no. Quiero mirar si mejor ponemos este trazo por él. Sí, creo que nos va a quedar muchísimo mejor. Acá se nos están uniendo un poco estas líneas. Sí, creo que así ya queda muchísimo, muchísimo mejor. Ahora sí me voy a estar pasando a la parte de pixel como para terminar de darle los detalles que yo quiero. Recuerden que esto tiene una cantidad de pinceles increíbles que la verdad, si ustedes no tienen Procreate y siempre lo han querido tener, pues en esta aplicación yo diría que pueden tener unos muy buenos pinceles muy similares a los de Procreate con mucha textura y pueden aprovechar esta herramienta que es gratuita. Bueno, creo que antes de hacer eso, si quiero, recuerden que esta es un poco como nuestra sombra, entonces quisiera oscurecer este acá, ese pedacito, como para que se note que es más oscurito. Y ahora sí, por fin vamos a pasar a esta herramienta de píxeles donde voy a seleccionar mis pinceles. A mí me gusta mucho esta de lápices. Me voy a venir con esta de lápiz difuminado y voy a empezar como por aquí. Y lo que voy a venir a hacer a esta capa, que no la veo allá, está por acá, es que le voy a dar esa opción de multiplicar, le voy a bajar mucho la opacidad como para que no se note tanto. Voy a escoger mejor otro pincel. Recuerden que acá tenemos una biblioteca gigante que nos va a permitir como trabajar bien en esta herramienta, en esta plataforma. Vamos a ver si este me sirve para lo que quiero. Lo voy a agrandar un poquito. Solamente quisiera como darle un poquito más de dinamismo a esta ilustración. Miren que yo me salí del trazo, pero para poder que este trazo quede dentro de la capa que nosotros queríamos, me voy a venir a seleccionar esa capa y voy a venir y arrastrar la capa del pincel. Miren que le vamos dando como mucha más profundidad a nuestra ilustración. Voy a crear una nueva capa y hacer lo mismo
en este lado. Listo, por acá ya terminé, voy a dejar este pedacito así, vamos a ver qué tal queda. Voy a venirme a seleccionar la capa y voy a arrastrar esta capa donde hicimos el trazo del pincel y la voy a meter dentro de ella para que el trazo me quede mucho mejor. Así me gusta un montón. Voy a crear una nueva capa, Command Shift N, y voy a estar haciendo exactamente lo mismo que he estado haciendo con las otras partecitas, como para darle más sombra, más textura, más dinamismo a esta ilustración. Estas sombras ustedes también, si la quieren hacer con vectores, lo pueden hacer, pueden como seleccionar todas las herramientas que yo les he estado mostrando para manejarle la opacidad, cambiarle como los filtros que tiene ese trazo. Lo pueden hacer perfectamente. Yo lo quiero hacer pues como con pincel porque ustedes saben que me gusta muchísimo esa textura que les da a las ilustraciones, y más cuando trabajamos con vectores que obviamente se ven un poquito más cuadriculados nuestras ilustraciones o dibujos. Entonces lo voy a hacer de este modo sin modificarlo tanto como para que no se vea que lo hicimos completamente con vectores. Seleccionar la capa y arrastrar. Algo súper chévere es que miren que con esta simple acción podemos como que meter todos los trazos dentro de la capa sin necesidad de hacer mucho, la verdad, solamente arrastrando. Entonces eso me parece súper bueno. Voy a crear una nueva capa y con el mismo pincel, pero que sea más delgadito. Ahora sí voy a empezar a darle como los detalles, como de forma más organizada, pero lo voy a oscurecer un poquito más este color. Listo, creo que por esta parte estamos súper bien. Ahora me voy a ir como a la parte de los detallitos que a mí me gusta agregarle siempre a mis ilustraciones en el rostro. Voy a crear una nueva capa y me voy a ir a seleccionar, voy a volver a activar esta capita para poder seleccionar el color que quiero, que va a ser este, pero obviamente tenemos que oscurecerlo un poquito más para poder que se vea, porque pues ese es el mismo tono de la piel. Obviamente aquí estoy trabajando como en una capa por encima, pero la idea es que acomodemos esto en las capas que van. Y voy a hacerle otro detallito acá. Pero lo que voy a hacer es que voy a darle en esta parte multiplicar, que miren que eso como que oscurece más mi color, y lo voy a venir y lo voy a restar. Va quedando muchísimo mejor. Ahora voy a venir a crear una nueva capa con el mismo color que tenemos. Voy a volver a hacerle un poquito más de detalles porque con eso que yo le hago pues como que pierde mucho el bordecito o la intensidad. Entonces voy a hacerlo nuevamente. Ahorita lo modificamos otra vez y le voy a modificar solamente la opacidad. Creo que se la voy a dejar ahí. Y ya por último voy a crear otra capa. Voy a escoger otro pincel que venga haciendo aerosoles y salpicaduras. Miren la gran cantidad de opciones que nos aparecen. Voy a escoger este y con el mismo color voy a hacerle detalles a nuestro diseño. Este es el del cuello, entonces me voy a ir a seleccionar la capa del cuello y ahí sí vengo y arrastro la capa de la textura para que la textura nos quede dentro de la forma que nosotros queremos y no nos vaya
como a aparecer en otras partecitas. Voy a seleccionar la capa y voy a mermarle la opacidad. Voy a crear una nueva. Me voy a venir para la orejita, pero miren que este pincel está gigante para este pedacito que es tan chiqui. Aquí le creo como la sombra y ahora sí vengo con este más grande. Creo que toca que sea mucho más grande para poder que se le aplique como la textura de los punticos que quiero. Voy a mermarle intensidad con la opacidad, pero tampoco quiero que sea mucha. Y ahora sí, le voy a meter. Y con ese mismo pincel le voy a dar el último detalle como al rostro, pero sí quiero que sea bien grande. ¡Ay! ¡Qué locura! Listo. Le voy a mermar opacidad, creo que ahí estamos bien. Sí, miren que ahí obviamente se queda viendo la textura. El fondo, vamos a mirar, voy a importar la textura que siempre me encanta ponerle a mis ilustraciones. Yo ya les monté un tutorial sobre cómo importar estas texturas y cómo colocarle texturas a nuestras ilustraciones. Acá, esta está por debajo. Voy a crear una copia que quede completamente al frente y miren que obviamente nos va a tapar todo. Le vamos a dar en subexposición lineal, le voy a bajar un montón la opacidad y me voy a ir hasta de acá abajo y lo único que voy a hacer es mover la opacidad. Ustedes lo pueden jugar como con estas herramientas un montón para lograr el resultado deseado. Obviamente miren que el fondo me queda blanco, pero yo voy a crear una nueva capa acá en el fondo de todo y voy a venirme a esta parte de vector. Voy a crear un cuadradito que me tape todo y en color, todavía no sé qué color colocarle al fondo. Creo que puede ser este con una opacidad mucho más bajita. Voy a tapar ya esta paleta de colores. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven ustedes? Siento que me gusta. Y voy a venir y crear una nueva capa y con ese mismo color, pero con una elipse, voy a darle alineación en el centro y acá ya lo voy a organizar. Voy a seleccionar nuevamente este círculo que me quede como en el medio y creo que le voy a mermar. ¿Será que le damos multiplicar? Y le mermamos un poco la opacidad. Siento que así me gusta un montón este diseño. Miren ustedes cómo lo ven. Me gustó muchísimo. Se alcanza a ver la textura. Yo creo que ustedes lo ven también en pantalla. Y creo que este resultado estuvo genial. Recuerden que la idea es que ustedes exploren muchísimo con todas estas herramientas que trae la aplicación y que yo también les menciono en estos tutoriales para que puedan lograr diferentes resultados y encontrar nuevas formas de hacer cosas que a ustedes les gusten un montón. Este es el resultado final de la ilustración que acabamos de hacer. Me gustó muchísimo. Yo no suelo trabajar con vectores, este tipo de ilustraciones. Me gusta más hacerlo con pinceles, sobre todo por la gran variedad de pinceles que puedo utilizar para este tipo de ilustraciones. Pero sí hay que decirlo, obviamente trabajar en vectores es muchísimo mejor cuando queremos utilizar nuestros diseños o ilustraciones para imprimirlas o para sacar productos físicos y que podamos escalar estos diseños o reducir incluso su tamaño dependiendo de cómo lo queremos ver en versión física. Entonces es una gran herramienta, una gran oportunidad también poder aprovechar este tipo de aplicaciones o esta aplicación como tal de Affinity, que es gratuita y que obviamente abre la posibilidad para que muchas más personas que quizás antes les gustaba el diseño
diseño y no se animaban a pagar la suscripción de los planes de Adobe o tampoco tenían los recursos para hacerlo, pues puedan empezar a aprender de esta herramienta y sacarle el máximo provecho. Me parece una gran herramienta, amé muchísimo el resultado de esta ilustración y me encantaría leerles en los comentarios qué tal les pareció y también que me dejen las dudas que tienen sobre esta herramienta. Yo ya he estado recopilando varias preguntitas o cosas que se repiten en los videos que les he compartido para poder hacer un video un poco más completo dando respuesta a todas esas dudas que sé que muchas personas también tienen. Muchísimas gracias por ver este video, por apoyar el canal. Recuerden darle me gusta, dejar su comentario, compartirlo con personas que ustedes crean que les pueden gustar este tipo de videos y obviamente suscribirse a este canal, a este proyecto para poder seguir creciendo y poder seguirles compartiendo muchísimo más contenido que sea interesante y que les pueda aportar muchísimo en sus proyectos. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao!